Todos hemos oído hablar de Adán y Eva, la primera pareja que Dios creó según la Biblia. Sin embargo, existe un antiguo mito judío que pone en duda esta versión. Lilith, la primera mujer demonio. Según este mito, Lilith pudo haber sido la primera mujer antes de Eva. A diferencia de Eva, que nació de la costilla de Adán, Lilith habría sido creada del polvo con Adán. Lilith no cedió a los deseos de su marido, porque no aceptó el dominio de Adán sobre ella porque se consideraba en pie de igualdad. Lilith y Adán vivían en el jardín del Edén, pero la rebelión de Lilith la obligó a elegir entre someterse a su esposo o abandonar el jardín. No quería renunciar a su independencia, por lo que decidió dejar atrás a Adán y el jardín del Edén. La primera mujer se exilió y se asentó junto al Mar Rojo. Dios envió un ángel para persuadir a Lilith de que regresara al jardín del Edén, pero ella se volvió en contra de Dios. Adán, sin esposa, estaba solo. Al ver que el hombre sufría de soledad, Dios decidió crearle una nueva mujer, así fue creada Eva. Rechazando al Creador, Lilith se demonizó y comenzó a ser vista como un demonio en forma de mujer. Nacido en forma de demonio, se dice que puede causar enfermedades en los recién nacidos. Por esta razón, a los bebés se les dieron amuletos con los nombres de los ángeles que intentaron traer a Lilith de vuelta al Edén. Según algunas historias, Lilith estaba celosa de la vida feliz de Adán y Eva en el paraíso, y en venganza, tomó la forma de una serpiente y engañó a Eva para que probara la fruta prohibida con ella, lo que provocó que la pareja fuera desterrada. Paraíso. Sin embargo, esta versión de la historia de Lilith fue rechazada tanto por católicos como por protestantes porque no se encuentra en la Biblia cristiana. La versión de que Lilith se convertiría en la primera esposa de Adán se encuentra en los textos del alfabeto Sirek. No se sabe cuándo fue escrito exactamente, pero se cree que fue creado entre 700 y 1000 años después del nacimiento de Cristo. Ya en la Edad Media, el mito de Lilith está presente en la mitología hebrea, babilónica, sumeria y mesopotámica. La figura de Lilith se consideraba como una deidad maligna o como una diosa con diferentes aspectos y por lo tanto diferentes estados de ánimo cuando se identificaba con la luna. Por lo tanto, se la puede ver tanto como una diosa de la fertilidad como una figura demoníaca. Se teoriza que la ausencia de Lilith en la Biblia se estableció durante una reunión para decidir sobre el libro canónico de la Biblia que se decidió excluir los textos que mencionan a Lilith. Sin embargo, estas teorías son especulativas y no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. A lo largo de la historia, la imagen de Lilith ha sido repensada y recreada en diversas culturas y religiones. En algunas corrientes de feminismo, Lilith se ha visto como un símbolo de la lucha por la igualdad de género y la liberación de la opresión masculina. Fue retratada como una mujer fuerte, independiente y rebelde que desafió la autoridad patriarcal y defendió su autonomía. En la literatura, la música y el arte, Lilith ha sido retratada de muchas maneras, desde una seductora mujer fatal hasta una poderosa diosa de la naturaleza. Así, el mito de Lilith, la primera mujer antes de Eva, es una historia que se remonta a la antigua mitología judía y ha sido transmitida de generación en generación en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. Aunque no se encuentra en la Biblia cristiana, fue una figura interesante que ha despertado la curiosidad y la imaginación de muchas personas a lo largo del tiempo y ha sido interpretada de diferentes maneras en diferentes culturas y contextos religiosos.